Querido doctor, me pongo en sus manos. Voy a decirle con toda franqueza mi extraño estado de ánimo y juzgue usted si no sería mejor que me cuidasen en alguna casa de salud en vez de dejarme presa de las alucinaciones y sufrimientos que me atormentan. Esta es mi historia, larga, precisa y exacta, de la singular enfermedad que aqueja mi alma. Vivía yo como todo el mundo, mirando la vida con los ojos abiertos y ciegos del hombre, sin sorprenderme ni comprender. Vivía como viven las bestias, como vivimos todos, cumpliendo todas las funciones de la existencia, analizando y creyendo ver, creyendo saber, creyendo conocer lo que me rodea, cuando un día me di cuenta de que todo esto era falso. Fue una frase de Montesquieu la que súbitamente iluminó mi pensamiento. Esta es, un órgano más o un órgano menos en nuestra máquina nos hubiera dado una inteligencia distinta. En otras palabras, todas las leyes asentadas sobre el hecho de que nuestra máquina es de una determinada forma serían diferentes si nuestra máquina no fuera de esa forma. He pensado en esto durante meses y meses, y poco a poco se ha ido adentrando en mí una extraña claridad, y esa claridad ha creado ahí una oscuridad. En efecto, nuestros órganos son los únicos intermediarios entre el mundo exterior y nosotros, es decir, que el ser interior que constituye el yo se halla en contacto mediante algunos hilillos nerviosos con el ser exterior que constituye el mundo. Pero, además de que ese ser exterior se nos escapa por proporciones, su duración, sus propiedades innumerables e impenetrables, sus orígenes, su futuro o sus fines, sus formas lejanas y sus manifestaciones infinitas, nuestros órganos, sobre la parcela de que él podemos conocer, no nos suministra otra cosa que informes tan inseguros como poco numerosos. Inseguros porque únicamente son las propiedades de nuestros órganos las que determinan para nosotros las propiedades aparentes de la materia. Poco numerosos porque al no ser nuestros sentidos más que 5, el campo de sus investigaciones y la naturaleza de sus revelaciones se hallan necesariamente muy restringidos. Me explico. La vista nos indica las dimensiones, las formas, los colores. Nos engaña principalmente en esos 3 puntos. No puede revelarnos otra cosa que los objetos y seres de dimensión media, proporcionados a la altura humana, lo cual nos lleva a aplicar la palabra grande a determinar cosas y la palabra pequeña a otras, solo porque su debilidad no le permite conocer lo que es demasiado vasto o demasiado menudo para él. De ahí, resulta que no se sabe ni se ve casi nada, que el universo casi entero le queda oculto. Las estrellas que habitan el espacio y el animálculo que habita cada gota de agua, incluso aunque tuviera 100 millones de veces su potencia normal, aunque viesen el aire que respiramos todas las especies de seres invisibles, así como los habitantes de los planetas próximos, todavía quedarían numerosos infinitos de especies de animales más pequeños y mundos tan lejanos que jamás se podrían alcanzar. De esta forma, todas nuestras ideas de proporción son falsas, porque no hay límite posible para la magnitud ni para la pequeñez. Nuestra apreciación sobre las dimensiones y las formas no tiene ningún absoluto al venir determinada únicamente por la potencia de un órgano o por una comparación constante con nosotros mismos. A esto hemos de añadir que la vista todavía es incapaz de ver lo transparente. Un cristal sin defecto lo engaña, lo confunde con el aire que tampoco puede ver. Ahora, pasemos al color. El color existe porque nuestra vista está hecha de modo que transmita al cerebro, en forma de color, las diversas formas que los cuerpos absorben y descomponen
siguiendo su constitución química, los rayos luminosos que dan en ellos. Todas las proporciones de esa absorción y de esa descomposición constituyen matices. Así pues, este órgano impone a la inteligencia su modo de ver, mejor dicho, su forma arbitraria de constatar las dimensiones y de apreciar la relación de la luz y de la materia. Ahora, analicemos el oído. Somos juguetes y víctimas, más todavía que en el caso de la vista. De ese órgano fastidioso, dos cuerpos al chocar producen cierta vibración de la atmósfera. Ese movimiento hace estremecer en nuestra oreja cierta pielecilla que trueca inmediatamente en ruido, lo que en realidad no es otra cosa que una simple vibración. La naturaleza en sí es muda, pero el tímpano posee la propiedad milagrosa de transmitirnos en forma de sentidos y de sentidos diferentes según el número de vibraciones todos los estremecimientos de la onda invisibles del espacio. Esa metamorfosis realizada por el nervio auditivo en el breve trayecto de la oreja al cerebro no ha permitido crear un arte extraño. La música, la más poética y precisa de las artes, vaga como un sueño exacto como el álgebra. ¿Y qué decir del gusto y del olfato? ¿Acaso conoceríamos los perfumes y la calidad de los alimentos y las propiedades peregrinas de nuestra nariz y nuestro paladar? Sin embargo, la humanidad podría existir sin oído, sin gusto y sin olfato, es decir, sin ninguna noción del ruido, del sabor y del olor. Así pues, si tuviéramos algunos órganos menos, desconoceríamos cosas admirables y singulares. Pero, si por el contrario tuviéramos algunos más, descubriríamos a nuestro alrededor una infinidad de otras cosas que nunca supondremos por falta de medio para constatarlas. Por lo tanto, nos equivocamos cuando juzgamos lo desconocido y estamos rodeados de lo desconocido inexplorado. Por lo tanto, todo es inseguro y puede apreciarse de diferentes maneras. Todo es falso, todo es posible y todo es dudoso. Formulemos esta certidumbre sirviéndonos del viejo proverbio, verdad de este lado y error del otro. Y decimos, verdad de nuestro órgano y error del otro lado. 2 y 2 jamás serían 4 fuera de nuestra atmósfera. Verdad de la Tierra, error más lejos, de donde deduzco que los misterios vislumbrados con la electricidad, el sueño hipnótico, la transmisión de la voluntad, la sugestión y todos los fenómenos magnéticos solo siguen ocultos para nosotros porque la naturaleza no nos ha proporcionado un órgano más, o, dicho de otra forma, los órganos necesarios para poder comprenderlos. Después de haberme convencido de todo lo que me revelan mis sentidos, solo existe para mí tal como yo lo percibo, y de que todo sería completamente diferente para otro ser, organizado de otro modo. Después de haber llegado a la conclusión de que una humanidad hecha de otra forma tendría sobre el mundo, sobre la vida, sobre todo ideas absolutamente opuestas a las nuestras, porque el acuerdo de las creencias solo deriva de la similitud de nuestros órganos humanos, y las divergencias de las opiniones provienen únicamente de ligeras diferencias de funcionamiento de nuestros hilillos nerviosos. He hecho un esfuerzo de pensamiento sobrehumano para suponer todo lo que nos rodea en realidad. ¿Acaso me he vuelto loco, doctor? Me he dicho en más de una ocasión, estoy rodeado de cosas desconocidas. He supuesto al hombre desprovisto de orejas y he supuesto el sonido como suponemos tantos misterios ocultos. El hombre constata fenómenos acústicos cuya naturaleza y procedencia no podría determinarse, y he tenido miedo de todo lo que nos rodea, miedo al aire, miedo a la oscuridad, desde el momento en que no podemos conocer casi nada y desde el momento en que todo es tan limitado. ¿Qué es el resto? ¿No es el vacío? ¿Qué hay en el vacío aparentemente? Y ese terror confuso de lo sobrenatural
que acosa al hombre desde el nacimiento del mundo es legítimo, porque lo sobrenatural no es otra cosa que lo que permanece velado ante nosotros. Entonces he comprendido el espanto. Me ha parecido que rozaba constantemente el descubrimiento de un secreto del universo. He intentado agudizar mis órganos, excitarlos, hacerles percibir por momentos lo invisible. Me he dicho, todo es un ser. El grito que pasa en el aire es un ser comparable a una bestia, puesto que nace, produce un movimiento y se transforma incluso para morir. Por lo tanto, el espíritu pusilánime que no cree en seres incorpóreos se equivoca. ¿Quiénes son? ¿Cuántos hombres los preceden? ¿Cuántos hombres en realidad los presienten? Se estremecen cuando se acercan, tiemblan con su imperceptible contacto. Uno los siente a su lado, alrededor, pero es imposible distinguirlos, porque no tenemos los ojos que los verían, o mejor dicho, el órgano desconocido que hace falta que podría descubrirlos. Así pues, sentía en mí más que nadie esos transeúntes sobrenaturales, seres o misterios. ¿Lo sé acaso? No podría decir lo que son, pero siempre podría señalar su presencia. Y he visto un ser invisible hasta donde puede verse a esos seres. Permanecí noches enteras inmóvil, sentado en mi mesa, con la cabeza entre las manos y pensando en ellos, de que pronto creí que una mano intangible, o más bien, un cuerpo inasequible, rozaba ligeramente mi cabello. No me tocaba, por no ser de esencia carnal, sino de esencia incorpórea, incognoscible. Pero una noche oí el crujir del entarimado a mis espaldas. Crujió de un modo muy singular. Me estremecí, me volví, pero no pude ver nada, y no volví a pensar en ello. Pero al día siguiente, a la misma hora, se produjo el mismo ruido. Tuve tanto miedo que me levanté, seguro, completamente seguro de que no estaba solo en mi cuarto. No se veía nada, sin embargo, el aire estaba limpio y transparente en todas partes. Mis 2 lámparas iluminaban todos los rincones. El ruido no se repitió y fui calmándome poco a poco. Sin embargo, permanecía inquieto y me volvía a menudo. Al día siguiente, me encerré a hora temprana, buscando la forma en que podría conseguir ver lo invisible esta vez. Y finalmente lo vi. Estuve a punto de morir de terror. Había encendido todas las bujías de mi chimenea y de mi lustro. La habitación estaba iluminado como para una fiesta. Sobre la mesa ardían mis 2 lámparas. Frente a mí, la cama, una vieja cama de roble con columnas. A la derecha, mi chimenea. A la izquierda, la puerta, con el cerrojo previamente echado. A mi espalda, un grandísimo armario de luna. Me miré en él. Tenía los ojos extraños y las pupilas muy dilatadas. Luego me senté como todos los días había hecho. La víspera y la antivíspera, el ruido se había producido a las 9:22. Esperé. Cuando llegó el momento preciso, percibí una sensación indescriptible, como si un fluido irresistible hubiera penetrado en mí por todas las parcelas de mi carne, sumiendo mi alma en un espanto atroz, y se produjo el crujido justo a mi lado. Me incorporé, volviendo tan deprisa que estuve a punto de caerme. Se veía como en pleno día, pero yo no me vi en el espejo. Estaba vacío, claro, lleno de luz, pero yo no estaba adentro, y sin embargo me hallaba enfrente. Lo miré con ojos enloquecidos. No me atreví a avanzar hacia él, sintiendo que entre nosotros se interponía lo invisible, lo que me tapaba frente al espejo. ¡Qué horrible experiencia! Y he aquí que empecé a verlo envuelto en una bruma en el fondo del espejo, en una bruma como a través del agua, y me parecía que aquella agua fluía de izquierda a derecha, muy lentamente, volviéndome más preciso segundo a segundo. Era como el final de un eclipse.
Lo que me tapaba no tenía contornos, sino una especie de transparencia opaca que iba aclarándose poco a poco, y finalmente pude verme con claridad, como hago todos los días cuando me miro al espejo. Esta vez lo había visto y no he vuelto a verlo desde entonces, pero lo espero sin cesar y siento que mi cabeza se extravía en esa espera. Permanezco horas, noches, días y semanas delante del espejo esperándolo, pero ya no viene. Supongo que ha comprendido que yo lo había visto, mas yo sé que lo estaré esperando siempre, hasta la hora de mi muerte, que lo esperaré sin descanso, delante de ese espejo, como un cazador al acecho. Y en ese espejo empiezo a ver imágenes locas, monstruos, cadáveres horribles, toda clase de bestias espantosas, de seres atroces, todas las visiones inverosímiles que deben acosar la mente de un loco. Esta es mi confesión, querido doctor. Solo espero que me pueda decir qué debo hacer.